explicar el otro tema. Se llama formatos de párrafos. Entonces vamos a empezar con sangrías, luego pasamos con el interlineado, luego el espaciado, ¿ok? Entonces vamos a checar el famoso sangría. Nosotros en Word vamos a tener 4 tipos de sangría. Estas sangrías, por favor, no lo vayan a confundir con los márgenes. Los márgenes también son 4, margen izquierdo, margen derecho, margen superior, margen inferior. Esos son márgenes. Las sangrías casi se relacionan sus nombres. Hay sangría izquierda, hay sangría derecha y hay sangría primera línea y sangría francesa. También son 4. Los dos últimos cambian. Lo que podrían confundir es la primera y la segunda, que es sangría izquierda y sangría derecha, que podría parecerse a los márgenes, ¿ok? Pero en cuanto a respuestas de cómo hace la máquina la acción, no es lo mismo. Son diferentes, es diferente un margen izquierdo a una sangría izquierda. Por ejemplo, margen es la medida, es el espacio que dejamos desde la orilla de la hoja hacia adentro donde inicia mi texto. Y ya una sangría izquierda empieza a medir desde donde está mi margen izquierdo o mi margen derecho hacia adentro. O sea, él parte desde el margen, los sangrías, ¿sale? Entonces vamos a probar dónde encontramos las sangrías. Primero lo vamos a encontrar en la regla. En la regla tenemos el botoncito este pequeño. Si ustedes agarran su ratoncito y se acercan, cuando ustedes se acercan a ese botoncito, les tiene que decir el nombre. Voy a dar clic acá y me voy a acercar a este y me dice sangría primera línea. La de abajito, pero muy poquito se van a mover hasta que encuentren la sangría francesa, ¿sale? Y mucho más abajito, un poquito más para abajo, le van a encontrar la sangría izquierda, ¿sale? Entonces ahí están las 3 sangrías. La otra está de este lado, ¿sale? La sangría derecha. Entonces, ¿dónde encontramos las sangrías? En la regla la mayor parte, ¿ok? Otro lugar donde la podemos encontrar es en la ficha inicio. Dentro de esta ficha inicio tenemos un cuadro de algo llamado, en este caso, párrafo. Entonces en este grupo está la flechita del cuadro diálogo, le damos un clic y aquí vamos a encontrar las sangrías. Entonces si no me gusta o no me complace de estar seguro de qué medida estoy poniendo al utilizar estos símbolos, bueno, puedo venir en esta opción y ahí voy a contar con los 4 sangrías, sangría izquierda, sangría derecha, y en especial están los 2 que vimos allá arriba y abajo, que es la primera línea y la sangría francesa. Está en la opción especial, entonces para que no lo busquen por otro lado. Entonces tenemos esas 2 formas de encontrar las sangrías. Lo podemos encontrar en la regla, lo podemos encontrar acá, ¿ok? Entonces, si vamos a trabajar con la regla, entonces vamos a hacer lo siguiente. Se selecciona el texto al que le voy a aplicar. Este va por párrafo, o sea, esto es aplicable para párrafos, no una línea de texto nada más. Claro, si el párrafo es una línea, pues sí lo va a surtir efecto, pero si en este caso va adentro de un párrafo y tú quieres mover nomás una línea, la mayor parte no lo va a surtir efecto dependiendo de lo que esté haciendo, ¿no? ¿Sale? Vamos a practicar primero la primera línea. Esta primera línea vamos a agarrarlo acá y lo movemos en el número 1, y al hacer esto van a ver que en este caso la máquina le agregó en estos momentos un espacio a la primera línea. Y ahorita, porque yo seleccioné esta línea de texto o este grupo de párrafo, ¿qué tal si hubiera seleccionado yo todo el documento? Si yo selecciono todo el documento, entonces lo que va a hacer eso el Word es eso, a todos los párrafos le va a poner la medida de 1 centímetro de sangría primera línea. O uno de los casos muy importantes de esta herramienta es que nosotros lo sustituimos. La mayoría de la gente nos dice que con la sangría primera línea lo puedes hacer con la tecla tabuladora, y es cierto. Vamos a ubicarnos por acá, o sea, esa herramienta de la primera línea lo podemos reemplazar por la tecla tabuladora. Nos acomodamos antes de la palabra comúnmente y presionamos una vez la tecla tabuladora y van a observar que se metió o se hizo el espacio muy parecido a lo que hicimos ahorita con la herramienta. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que en este caso, si nosotros no queremos hacerlo con la regla, con la regla o con el cuadro de diálogo, lo podemos hacer con la tecla tabuladora. ¿Cuál es su único detalle? Que él pone una medida que es de 1.25. Vean acá
que la medida está un poquito más grande. Entonces ese sería su único desventaja. Si a mí me sirve la medida de 1.25, pues cada párrafo que estés escribiendo basta con que dejes el cursor atrás y le das tabuladora, ¿no? Su único inconveniente sería es que pues si tengo un montón de texto que le tengo que aplicar a eso, pues tengo que estar dejando el cursor al principio de cada párrafo para poder hacer eso, ¿no? Entonces no sería tan conveniente, pero pues está disponible. Si apenas estamos capturando la información, pues es mejor, prefiero configurarlo desde un principio. Si lo hago al último, pues lo mejor será utilizar la herramienta, ¿sale? Bueno, entonces vamos a dejarlo con esta de la tecla tabuladora, este grupo, y vamos a seleccionar esta, la que sigue acá, y vamos a ponerle la sangría, en este caso francesa. Vamos a agarrar esto y lo dejamos en el número 2, y observen ahora la diferencia. Aquí la sangría francesa, fíjense que es la inversa de la primera línea. La primera línea se mantiene, no se mueve, se respeta el margen izquierdo derecho, pero las demás líneas del párrafo se mete o se le agrega un espacio ahora en lugar de la primera línea. Entonces eso es muy útil cuando armamos conceptos, definiciones en Word, pues que podamos tener espacios. Entonces esos espacios no lo vamos a estar agregando con barras espaciadoras ni nada por el estilo. Vamos a utilizarlo con esa herramienta que se llama así, sangría francesa. Entonces esa es la famosa sangría francesa, espacios que se le agregan a los demás textos excepto la primera línea, ¿no? La primera línea queda intacto. Esa es la famosa francesa. Vamos a ver lo de la izquierda. Vamos a seleccionar desde acá, por ejemplo, desde tiempo hasta donde dice hackers, por aquí 20 creo dice, y le vamos a agregar una sangría izquierda. Agarramos y lo arrastramos y lo movemos en el número 3, ok, y van a ver que lo que hizo la máquina es agregarle espacio a todo el párrafo. Entonces este es como un margen, pero margen de un párrafo, o sea, ya no de 2 o 3 párrafos, pero no tanto de todo un documento. En cambio el margen es de margen izquierdo, margen derecho, para todo el trabajo, ¿no? La mayoría, ¿ok? Entonces ese sería la sangría izquierda. Vamos a probar la sangría derecha, es esta herramienta que tenemos acá. Entonces sangría derecha, lo arrastramos y va a la inversa. Cuando yo les diga 2 centímetros de sangría derecha, entonces ustedes lo van a hacer a la inversa. Por ejemplo, él está en la 15.5 más o menos. Entonces quiere decir que 2 centímetros de sangría derecha, quiere decir que lo voy a soltar como en la 13 punto y fracción, por acá, 13.5, ¿sale? Y ya tenemos, voy a justificar el texto, y ya tenemos el texto, miren, ¿sale? Este es muy útil cuando nosotros nos dicen en un trabajo que debemos de mencionar un texto de un libro o de un material que nosotros hayamos sacado o que nos pusieron a investigar y que de alguna manera queremos transcribirla, ¿no? Entonces regularmente esos textos, esa información se coloca así con un poco de sangría izquierda y derecha para que pueda resaltarse que esa información no es de nosotros, sino es una información que nosotros copiamos de un lugar, ¿sale? Entonces esa es su función de las sangrías. Ahí están los 4, ya lo vimos cómo se hace, cómo se aplica. Ahora, lo único que les voy a platicar es cómo lo hacemos con los cuadros de diálogo. Pues bien sencillo, le aplicamos lo mismo, lo seleccionamos, cuadro de diálogo de párrafo, y ahí tenemos las herramientas. Vean que la sangría francesa tiene 2 centímetros, eso quiere decir que tuve buen pulso. Les digo eso porque el problema es eso, de que a veces cuando uno tiembla mucho, a veces pasa 2.1 o 1.9, como que me puede faltar. Entonces, para medidas exactas sí les recomiendo mucho el cuadro de diálogo. Si lo logramos hacer con la regla, perfecto, no hay ningún problema. Pero si sentimos o podemos dudar de que si la medida quedó bien o mal, pues mejor prefiero irme a la ventana del cuadro de diálogo y asegurarme que tenga la medida correcta, ¿no? Entonces, como por seguridad, ¿no? Hablando de exámenes o hablando de preguntas. Si es para mi trabajo, pues creo que no, por 1 milímetro no nos vamos a poner a llorar ahí o nos ponemos a pelear, ¿no? Entonces, cuando son tesis profesionales, documentos oficiales que te están exigiendo, ellos hasta van a agarrar una regla para medir. Entonces ahí sí va a tener que ser exacto la medida que nosotros nos hayan pedido o lo que nos hayan indicado, ¿no? ¿Sale? Entonces esas serían las famosas sangrías,
ok, sangrías, están los 4. Ahora, vamos a ver el tema de interlineado. El interlineado, esto ya lo dejo así, es ok, antes de que se me olvide, la parte de la tecla tabuladora se supone que se debe configurar. Esto variará un poco entre cada versión de Office, pero se los voy a enseñar cómo se hace. Ahorita se acuerdan que la tecla tabuladora yo lo utilicé para crear una sangría primera línea y la medida que me generó fue de 1.25 aproximadamente. Vamos a checarlo, cuadro de diálogo, y vamos a checar que sí generó 1.25 centímetros, ¿sale? ¿Qué tal si yo esa medida, yo no lo quiero de 1.25, yo lo quiero a 1.5, a 2, cuando yo esté presionando esa tecla? O porque mis trabajos, todos, la mayoría, en la oficina donde esté trabajando, siempre ellos lo trabajan a 1.5 y no 1.25 o a los 2 centímetros. Entonces esa configuración se puede cambiar, o sea, la medida de esta tecla, cuánto va a brincar, o sea, qué medida va a brincar, ¿sale? Y lo hacemos en este lugar. Vamos a la ficha inicio, cuadro de diálogo de párrafo, y vamos a encontrar aquí un botón que dice tabulaciones, por eso ahí mismo se encuentra. Entonces vamos a darle un clic en este lugar, tabulaciones, y aquí lo que va a pasar es que nosotros tenemos una medida que aquí dice tabulaciones predeterminadas, y fíjense ustedes que dice 1.25. entonces si yo cambio esta medida de la tabulación predeterminada, indica eso, cuánto debe brincar la tecla tabuladora, qué medida lo debe hacer. Entonces yo lo que voy a hacer es aumentarla, voy a aumentarle a 2, nada más para que, espero que funcione, porque a veces por las versiones no trabaja muy bien. Entonces vamos a darle aceptar, sale, y probamos en otra línea, por acá por ejemplo, y presionamos tabuladora. Bueno, no me convenció mucho, que no brincó a los 2, es lo que les digo, como que no lo hace muy bien. Vamos a generar un documento, a ver si ahí lo hace. Debería de haber generado los 2 centímetros. Un documento en blanco, presionamos, no. Entonces esto es lo que les digo, que tiene problemas, pero ya en versiones más completas debería de funcionar esa función de la tecla de la configuración. Vamos a ver, tabulaciones, 1.25 se quedó. A ver, 2 centímetros y le damos aceptar, sale, presionamos, ahí está, sale. Entonces voy a probar en el texto otra vez, no sé qué relajo está pasando acá, porque no. Entonces chequen ustedes que les funcione. Voy a aplicarlo otra vez acá, cuadro de diálogo, de párrafo, tabulaciones, ahí están los dos, ¿eh? Entonces 2 centímetros y le damos a aceptar y presionamos tabuladora, sale, ahí sigue estando los 1 centímetro. Este es, quiero pensar que debe quedarse para documentos nuevos, porque no me está aplicando acá tabulaciones. Ya tengo la medida, entonces lo más recomendable es que lo hagamos antes de que empecemos el documento, o en este caso que creemos el documento nuevo, aunque también hace rato como que no me quiso aceptar muy bien ahí la opción. Voy a ponerle nuevo, párrafo, tabulaciones, nos aseguramos, y tiene el 1.25. entonces antes de empezar el trabajo podemos cambiarla y vamos a poner a 2 centímetros. 2 centímetros. Le damos clic aquí más adelante y le damos clic en aceptar, sale, presionamos tabuladora, sí, ahí sí lo hace, le damos enter, tabuladora, sí lo hace. Entonces de preferentemente en un documento nuevo, en un documento que estemos empezando. Para documentos que ya existan debería de funcionar, pero les digo, por las versiones de esos programas a veces no funcionan como tal. Entonces, pero aquí por lo menos ya le pusimos la medida, ya sabemos dónde se pone, pero lo que estamos seguros es que por lo menos para nuevos documentos debe funcionar, ¿sale? Entonces ahorita como ya tenemos textos, tal vez ya no nos hace caso por esa parte
de la configuración esta, ¿no? Entonces esta opción sirve para eso, para decirle a Word con cuánto debe brincar mi tecla tabuladora. O sea, si yo me ubico en algún lugar, cuánto brinca, ¿no? Entonces él está brincando a 1.25, está respetando la medida vieja, porque el documento se empezó con eso, ¿no? ¿Sale? Entonces así se configura la tecla tabuladora si lo queremos con una medida un poquito más chico o un poquito más grande, ¿ok? Vamos con el tema de interlineado. Estos ya lo han practicado, así que no creo que haya tanto problema. Vamos a seleccionar este texto. Interlineado es la separación de línea a línea, bueno, entre las líneas dentro del mismo párrafo, ¿sale? Voy a desplegar esta opción, aquí está la del interlineado, de una línea, estos son líneas, de una línea, de 1.15, de 1.5, de doble línea, 2.5 líneas y de 3 líneas, ¿sale? Entonces, como estas 3 líneas es como si metieras tres líneas de textos más en medio, ¿no? Por acá, ¿sale? Voy a poner 3. Entonces aquí se supone que caben 3 líneas de textos del mismo tamaño, ¿sale? Entonces, y esto se le aplicó entre las líneas de párrafo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ponerle a 1.0, 1.15, creo que 1.15 tenía. Ahora, si yo de alguna manera quiero una medida mucho más diferente, aparte de esta lista, en opciones de interlineado vamos a encontrar esta parte que dice interlineado. Está en el mismo cuadro de diálogo de párrafo. Y aquí podemos desplegar varias opciones. Sencillo, pues es la misma. Sencillo es 1, ¿sale? El de 1.5 es de una línea y un pedacito, ¿no? Doble, ¿sale? Las 3 opciones más que vamos a encontrar aquí que no está en la regla, o más bien dicho en la cinta de opciones, solamente lo encontramos acá, serían estas 3 palabras: el mínimo, el exacto y múltiple. Mínimo quiere decir que debe ser lo más, la medida específica, ¿sale? Exacto quiere decir que debe ser una medida, en este caso, valor que yo diga, ¿no? Ni uno más ni uno menos, ¿sale? Y el múltiple es que yo puedo mezclar, ¿sale? Entonces, de 3, de 4, o sea, yo puedo decir de 5 líneas, por ejemplo, ahí llegaba nada más hasta 3. Entonces, ¿qué tal si me dicen que lo van a separar de 4 líneas? No sé, porque es un anuncio o porque es un letrero y lo quieren separar en espacios mucho más grandes. Entonces, en este caso, yo puedo dejar múltiple y le digo cuántas líneas quiero. Puedo poner, por ejemplo, 5 y las líneas de texto se van a separar más. Damos a aceptar y van a ver que está más separado. Entonces, eso así funciona. Entonces, vamos a darle clic, por ejemplo, el mínimo, y este va en puntos. Entonces vamos a poner mínimo, por ejemplo, le ponemos 24 puntos, ¿sale? 24 puntos es el equivalente, depende de la media, por ejemplo, este es 11, entonces es como el doble, ¿no? Si quiero doble línea, sería 22, ¿sí? Entonces es otra forma de decir las cosas, esa es doble línea, pero usando la opción mínima. Le damos clic en aceptar y van a ver cómo la máquina aprovechó los espacios, ¿sale? Y está un poquito separado. Entonces ahí está doble línea, pero de 11 puntos. Entonces con media de puntajes. Ahora vamos a poner la opción exacto. Exacto. Y le vamos a poner también, por ejemplo, 24. ¿No? 22, ¿no? Le pusimos hace rato. 22 para comparar. Le damos clic en aceptar. ¿Sale? Y van a ver que no hubo mucho cambio. Entonces esa opción de exacto y mínimo es una milésima parte que tienen que cambiar en configuraciones, ¿no? Entonces, exactos son por puntos, o el mínimo por puntos, y el otro son por líneas, la de múltiple, ¿no? ¿Sale? Entonces, para que tengan cuidado. Entonces, lo vamos a dejar así, del exacto, y el siguiente lo vamos a poner, por ejemplo, a un interlineado de la opción, no sé, de múltiple, y le vamos a poner de 4 para que lo podamos notar, ¿no? De 4 líneas, ¿sale? Y ahí están las letras, ¿no? Entonces fíjense que esta es separación de línea a línea dentro del mismo párrafo. Aparte es algo que se llama espaciado, que es la que vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, eso es todo lo del famoso interlineado. No hay vuelta de hoja. Yo creo que la mayoría de una de esas ustedes ya lo trabajaron, ¿sale? Vamos a ver espaciados de párrafo. Como les dije hace rato, tengan cuidado con esa opción. El espaciado de párrafo nos sirve para
separar bloques de texto. O sea, dijimos que un párrafo puede ser una línea o más de una línea, como en nuestro caso aquí tiene más de una línea, ¿sale? Aquí abajo también tiene más de una línea. En este caso, esta línea que está acá es a fin de cuentas un párrafo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un enter, fíjense. Entonces cada párrafo se identifica con este enter. Donde nosotros le demos enter para Word y es un párrafo. Entonces lo que voy a hacer, voy a borrar este y dejamos nada más los dos párrafos para ver la función, ¿sale? Entonces, como dijimos que el espaciado se refiere a la distancia de un bloque de párrafo a otro bloque, no el espaciado de línea a línea, es de un bloque de párrafo a otro bloque. Entonces vamos a seleccionar estos dos, es importantísimo seleccionar dos párrafos, ¿sale? O selecciono un párrafo, pero tendré que entender qué es lo que vamos a hacer. Vamos a dar clic en cuadro de diálogo de párrafo y checamos la opción anterior y posterior, ¿sale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en este caso vamos a indicarle a la máquina cuánto se tiene que separar de un párrafo a otro párrafo, ¿sale? Entonces, aquí no hay líneas, aquí son puntos, ¿sale? Entonces, recuerden, cuando nosotros nos digan, ¿quieres doble línea de separación? Entonces, hay que ver la medida del tamaño de la letra, ¿sale? Aquí tenemos 11, entonces el doble línea sería 22, ¿sale? Entonces le voy a indicar, por ejemplo, anterior le voy a poner 22, ¿sale? Y posterior le voy a poner, por ejemplo, 22. Quiere decir que tanto el párrafo anterior, o sea, lo que tengo, le va a agregar 22 puntos antes y le va a agregar 22 puntos después, ¿sale? Y luego me dice que no agregar espacios entre párrafos del mismo estilo. ¿Qué quiere decir con eso? Que la máquina no le meta espacios a textos que tienen el mismo formato, misma configuración. Entonces esto la mayor parte no se activa, a menos que ustedes quieran mantener algún texto juntos por ser de alguna información importante y tiene un estilo, tiene un color determinado. Entonces podíamos activarlo, pero ahorita no lo vamos a activar. Entonces que le ponga los espacios y vamos a dar clic en aceptar y van a ver cómo la máquina ya separó el párrafo. O sea, aquí equivale más o menos ya como un enter o más de un enter, ¿no? Esa es como la línea que borramos, pero aquí yo no tuve que dar enter, aquí no hay líneas de texto, pues aquí hay espacios solamente, ¿no? Que nos indicamos, y así podemos decir, sabes que yo lo quiero a 3 líneas de separación. Estos párrafos, fíjense, observen, por ejemplo, cuando yo lo estoy seleccionando, fíjense el espacio que deja, miren, ¿sale? Entonces este es el espacio que le dijimos, miren, antes y después, miren, ¿sale? Antes y después, ¿sale? Vean la configuración, ¿no? Entonces esa es la medida que estamos indicando, no es el interlineado, tengan cuidado, el interlineado era de línea a línea, ¿ok? ¿Sale? Entonces vamos a darle clic acá y lo aumentamos un poquito más, perdón, cuadro de diálogo de párrafo, y lo aumentamos un poquito más, por ejemplo 36 puntos, ¿sale? 36 puntos y le damos a aceptar. Listo, ¿sale? Y ya se separó un poquito, mucho más grande, miren. ¿Por qué? Porque ya estamos indicando la medida de cuánto queremos que se separen, pero fíjense que no es la separación de líneas a línea a línea, no, es la separación de un grupo con otro grupo de párrafo, ¿sale? Entonces aquí, para que no se vea así muy separado, vamos a meterle un poquito más chiquito, vamos a dejarle, creo, el 22, ¿sale? 22 puntos, 22 puntos. Podría utilizarse líneas, pero tendrán que escribir la palabra esta que ven acá, ¿sale? Pero yo recomiendo mucho que sea de puntos, ¿sale? Y le damos a aceptar. Aquí, punto 22, 22 puntos, 22 puntos, PTO, puntos, ¿sale? Y le damos clic en aceptar y listo, ya se juntó otra vez, ¿ok? Eso es todo lo que es el espaciado de párrafo, lo que es el interlineado y la opción de quitar espacios y todo eso, si en caso que los pusieran en el examen, lo encontramos acá en el interlineado. Tenemos una opción que dice quitar espacio antes del párrafo y quitar espacio después del párrafo. Esa es la eliminación de esos espacios para que quede normal.
o sea, no va a tener espaciado, va a tener espaciado 0, pues para que me entiendan, ¿sale? Entonces si yo selecciono este párrafo, este nada más, le digo, ¿sabes qué? Elimíname el espaciado anterior, que le puse, hace rato le pusimos, elimíname el espaciado posterior, y listo. Y ahorita, ¿qué está pasando? Que este párrafo no tiene espaciado anterior, ni tampoco no tiene espaciado posterior, ¿sale? Entonces así funcionan estas características, ¿ok? Entonces, por último, de esta lista de temas, checamos el uso de guiones. Esta herramienta es útil o viene de un punto, podríamos decir, ancestral o de uso muy viejo. Regularmente cuando se ocupaban las máquinas de escribir, habían palabras que no entraban en un texto, ¿no? Pues no sé si a alguien todavía le tocó trabajar en este caso con máquinas de escribir manual o también las eléctricas, ¿no? Pero la mayor parte eléctricas un poco más modernas pues ya tenían la característica como la que trae Word. Entonces regularmente estas máquinas de escribir, cuando nosotros trabajamos con ella, regularmente había palabras que no entraban completo, no, no sé, podemos hablar de la palabra estudiante, ¿no? Tal vez yo voy a decir yo soy un estudiante y ya estamos al final de la línea del párrafo, podríamos haber escrito otro texto más al principio y terminamos o casi estamos al final y le ponemos yo soy un estudiante. Sucede que la palabra estudiante no cabe, o sea, la palabra completa estudiante. Entonces, regularmente lo que se hacía en las máquinas de escribir manuales, tú decides si ponías es tú, ¿sale? O es, dependiendo del espacio que tienes, y le ponías un guión. Y ese guión indicaba que el texto seguía en la otra línea que tienes entonces esos textos regularmente uno tomaba la decisión, pues regularmente esas palabras tenía que armarse así. Entonces uno calculaba, o sea, era muy tedioso ese tipo de acciones, ¿no? Entonces eso, hay muchos oficinas que a veces lo mantienen o a veces hacen los textos así, ¿no? O lo configuran de esa característica o de esa forma. Entonces Word con esta versión o con estas funciones integró esa característica para que alguna palabra que no quepa lo pueda establecer con esa característica o con ese formato de que nosotros al trabajar con algún tipo de información y que no quepa, pues le ponga la línea. Realmente dentro de Word hay palabras que no caben y lo que hace Word la mayoría es una de dos, le mete espacios cuando falta y lo trata de alinear cuando nosotros le ponemos el texto alineado justificado, que se ve bien parejito del lado izquierdo y derecho. ¿Cómo le hace para que las palabras queden así? Lo que hace es calcular la distancia, meterle más espacios o quitarle espacios, depende de lo que se requiere, pero la mayor parte es meter espacios para poner de alguna manera balanceado el texto dentro de lo que es el documento. Entonces, nosotros por alguna necesidad de ese tipo, que en una oficina o en algún lugar de esas características, no quieren que se deje nada de espacio. No sé, a mí se me ocurre que cada línea de texto están checando que no haya espacio de más o de menos, ¿sale? Entonces, eso se llaman guiones, son rayitas que se le ponen a los textos. Entonces vamos a probarlo acá, a ver si nos sale, si realmente hay palabras que no quepan acá. En este párrafo, la primera, la vamos a seleccionar y vamos a aplicar esa herramienta. Aquí tenemos la herramienta justificado, eso sí, bien alineaditos para que se vea bien. Y vamos a aplicar la herramienta de los guiones. Eso lo vamos a encontrar en la ficha formato, ¿sale? Y en la ficha formato hay un grupo configura página y la herramienta guiones. Desplegamos esta lista y vamos a encontrar en mayor parte tres formas o tres modelos de trabajo de los guiones. Automático, donde la máquina regularmente sabe exactamente que falta o sobra una palabra y le va a poner las rayas donde él lo ve necesario o donde debió de ir, pues, ¿sale? Entonces ajustando
el texto en los tamaños adecuados en cada palabra, ¿no? No sé si logran ver en esta parte del término hacker, hay un espacio muy grande. Yo sé que después de una coma va un espacio, ¿estamos de acuerdo? Eso no, que nadie lo dude de alguna manera. Entonces plegamos la lista y le aplicamos el efecto. Vamos a ponerle automático, decía que él va a calcular, entonces quiere decir que realmente esta palabra de diccionario no cabe de por sí. Entonces ahorita en este momento no sé si lograron observar entre la palabra hacker, la coma y el hispanizado que dice ahí, ya se pegó un poquito más. Realmente para que Word hiciera que la palabra diccionario quedara en la otra línea de forma completa, tuvo que haberse inventado espacios entre las palabras, muy chiquitas, pero sí los hace. Por ejemplo, aquí ya se ve normal entre lo que es hispanizado, ahora sí que repito, que está un poquito más junto. Si yo lo vuelvo a quitar esa propiedad, vamos a notar que la palabra diccionario pues se va a convertir en una sola palabra colocándose en la siguiente línea, pero vamos a notar que aquí van a separarse más las palabras o se van a tener un poquito más de espacios. No es en una sola palabra, sino que va calculando Word en dónde va a meter esos espacios para balancearlos. Vamos a darle clic y se lo voy a poner ninguno y van a observar, ¿sale? Entonces ya el hacker, entre hacker y como, creo que hay un espacio de más, entre tiene y tiene diferentes significado, creo que hay dos espacios que él ha metido de más. Entonces aquí también según, y así él va calculando más o menos la distancia y va a lograr que la palabra diccionario quepa en otra línea sin ningún problema, para no producir eso de que la palabra se corte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se dice, o al menos en los papeles ya de, por ejemplo, de los abogados y cosas de ese estilo, dicen que estos espacios se pueden utilizar para otras cosas malas, podríamos decir. O sea, si tú redactas un documento así de un licenciado pues de derecho y no tienes ese cuidado, entonces dice que pueden agregar cosas acá. Por ejemplo, aquí queda perfectamente un número y podría ser que no lo notes después de que ha sido alterado el documento y cosas de ese estilo. Entonces por eso en esas oficinas, cuando son algo legal, regularmente no van a permitir que Word haga esto, sino que ocupe la técnica anterior, la técnica vieja, donde él no esté metiendo espacios adicionales. Y eso es lo que hace en cada línea el programa, o sea, lo va metiendo espacios para tratar de balancear el texto y lograr que las palabras estén completas siempre, ya sea al final de la línea o al principio de la otra línea. Lo va a botar, siempre es al principio de la otra línea cuando no cabe la palabra, porque no podría comprimirla, ¿no? Tendrá que ampliar más para poder recorrer la palabra, ¿no? Entonces a eso le llamamos automático, que Word él determina regularmente dónde lo va a separar, lo hace por nosotros, ¿sale? Entonces se dice todavía que pudiera ser, que no debería ser, ¿no? Pudiera ser que él esté metiendo algún espacio todavía de más o de menos al utilizar el automático. ¿Por qué? Porque bien o mal tiene que cuidar esto, no puede hacer este truco, no puede decir dic y abajo el sion, ¿no? O diccio y la o abajo. Ese no es permitible o no es legal dentro de lo que es esta herramienta, ¿no? O bueno, dentro de un documento, cuando se ocupan estos guiones de separación, no debe hacer, debe ser sílabas completas. Dic, sale diccionario, ¿no? Sio. No puedes que poner dic y luego la letra sio abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se corta. O la letra D nada más que se queda acá y el I abajo, diccionario, pues no sería válido. Entonces, por eso esta parte así se trabaja. La otra, la que dice manual, es que nosotros vamos a tomar las decisiones donde se va a cortar. Por ejemplo, voy a poner acá, le voy a poner ninguno y voy a tomar el manual, ¿sale? Entonces, y el manual me da una sugerencia de la siguiente manera. Donde está parpadeando el cursor, el Word sugiere, y eso es lo que hizo hace rato, si lo vieron, ¿no? Diccio se cortaban, entonces él me está mostrando el cursor si ahí se va a hacer o no, o se va a hacer en otro lado. Entonces vamos a suponer que yo le digo, ¿sabes qué? Córtale donde dice dic y déjala acá.
¿sale? Entonces dejo el cursor ahí y le digo que sí, ¿sale? Tengo que mover el cursor. Dice se terminó de revisar el documento, le decimos que sí y en ese momento, en este caso sigue recorriendo la palabra, porque yo le dije que siguiera. Entonces nada más era la única, le doy cancelar, era la única palabra que tenía que haberse cortado o que estaba en este caso fuera del espacio. Entonces fíjense que de esa forma lo separo. Entonces aquí supongo que sí se mete un espacio de más o de menos, porque aquí estoy recortando a mi gusto las palabras, ¿no? Como yo lo quiero ver. Entonces esa es la versión manual. Entonces podemos usar esa opción. Entonces si yo no selecciono, entonces él recorre todo el documento. Vamos a ver acá y le voy a poner por ejemplo manual y él empieza con la primera palabra. Me dice, ¿sabes qué? Le voy a indicar por ejemplo que lo recorte acá en dicciona y que el diario queda abajo. Le decimos que sí y él va a la siguiente línea. Cuando uno no marca, regularmente va a continuar. Entonces ahí me dice que la palabra microcomputadora no cabe. Entonces puedo cortarlo de lo que es donde dice compu, o lo puedo cortar en micro. Por ejemplo, me muevo con la flechita, me ubico y le digo que sí, ¿sale? Y ya lo estoy haciendo de forma manual los guiones, o sea, le estoy asignando correctamente como me guste a mí, ¿sale? Aquí la otra dice laboratorios, ¿sale? Esa palabra, por ejemplo, si lo quiero separar aquí en la letra de la labo, entonces le decimos que sí y así nos va recorriendo. Le voy a dar cancelar. Entonces, eso es lo que hace esa función de los guiones. No es gran ciencia, repito otra vez, esa es una función que proviene de las herramientas viejas, o sea, de las máquinas de escribir, pero repito, regularmente en las oficinas así donde se hacen tesis, testamentos y todo ese relajo, o donde se levantan actas de delitos y todo ese punto, debe ocuparse, o al menos se ocupan, veo muchas herramientas de ese tipo. No se ocupa la herramienta normal de Word, que él le mete espacios. ¿Por qué? Porque se presta, les digo, a lo que terminé de comentarles, que es eso de agregar información, un número, una letra. Claro, no va a ser un texto gigante, ¿no? Pero por lo menos una cantidad que tenga la oportunidad de meterle un número. Imagínense que era 5000 y por el espacio que dejó el Word y es posible agregarle otro cero, pues va a ser 50,000, y si es posible agregarle otro va a ser 500,000, imagínense, ¿sale? Entonces es bastante en dilema esta función, esta herramienta de Word cuando no lo pone uno, pues para trabajos es muy raro que lo veas, trabajos de estudiantes o trabajos comunes, oficios por ejemplo normales, casi no lo veo que lo utilizan, es muy raro que lo lleguen a utilizar. Donde lo veo mucho es cuando son oficinas así de abogados y todo eso, porque se exige eso, ¿no? De que no dejes mucho espacio, ¿no? ¿Sale? Bueno, y la otra opción que dice opciones de guiones es para configurarlas, cómo funciona. Por ejemplo, la primera dice división automática del documento. Quiere decir con eso que la máquina va a proceder a separar las palabras a nuestro gusto, ¿no? Que era equivalente a la opción que ya vimos. Luego dividir palabras en mayúsculas, quiere decir que no omita las mayúsculas. Si esto yo lo llego a desactivar, entonces ya no va a revisar las mayúsculas, ni en este caso va a ser puras minúsculas. Entonces para que no haya problema debe estar activado. Y luego dice limitar guiones consecutivos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuántos guiones seguidos deben de haber? O sea, si hay 4, pues que ya no le ponga la quinta, ¿sale? Si hay 10, bueno, nada más hasta 5 quiero que le pongas, ¿sale? Ya los otros 5 ya no se lo pongas, inserta el espacio como normalmente lo haces, ¿no? O algo por el estilo. Ese es cuando nosotros trabajamos con la función del automático. Entonces aquí desplegamos y podemos en este caso ponerle 1, 2, 3, o sea, cuántos juntos deben de quedar con, en este caso, los separadores, ¿ok? Entonces la mayor parte aquí se le pone así la opción no limitar, que quiere decir pues que él haga su trabajo o que yo me vaya indicando dónde va a ir quedando. Entonces ya sea consecutivo o no consecutivo, como sea, ¿sale? Entonces esa es su función de esta parte, no creo que haya tanto problema en entenderlo.
es usarlo así, o sea, regresar a esos tiempos, o más bien dicho, redactar documentos que tengan esa posibilidad o esa necesidad de que no tiene que meterse espacios, ¿no? En conclusión sería eso, que Word no meta espacios, sino que yo le diga a la máquina que no meta espacios y yo le voy indicando dónde lo va a separar. O si no, que él lo separe de forma automática con los guiones, pero que no deje espacios, ¿no? ¿Sale? Entonces ahí termina esa función y ahí terminamos esa primera parte del video de los temas que les mostré al principio, ¿ok?